Muy buenos días. Estamos con Alejandro Bendaña, nicaragüense, doctor en Historia de la Universidad de Harvard. Fue representante ante Naciones Unidas del primer gobierno sandinista en los años 80 y secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Fundador y primer director del Centro de Estudios Internacionales en Managua. Ha trabajado para diversas entidades del sistema de Naciones Unidas en diversos países de África, Asia y América Latina, especialmente en temas de reconstrucción post-conflicto. Y a su vez ha trabajado para el Departamento de Asuntos Políticos en temas de paz, mediación y diálogo. Ha escrito varios libros, destaco solamente uno de los últimos, que es una biografía de Augusto Sandino, el guerrillero que enfrentó la ocupación militar norteamericana en Nicaragua entre 1927 y 1934. Mucho gusto, Alberto, de tenerte aquí en Reflexiones Sistémicas. Gracias, Pablo. Un gusto estar por acá desde Nicaragua, uniendo a Nicaragua con Bolivia. Bueno, hoy nos hemos juntado para hablar de multilateralismo. Es el 24 de abril, es el Día Internacional del Multilateralismo, y queremos ver qué pasa con el multilateralismo, qué pasa con las Naciones Unidas. Pero quizás antes de entrar al tema de fondo, una reflexión tuya para quienes nos están viendo. ¿Qué es el multilateralismo? El multilateralismo, hay que definirlo en términos del sujeto. ¿Quiénes son los sujetos del multilateralismo? Multilateralismo clásico es el de los estados que cooperan entre sí para poder desarrollar acciones que son globales. Este tipo el ejemplo clásico de Naciones Unidas, aunque como tú sabes bien, está también el multilateralismo de los pueblos. Los foros sociales mundiales también son instancias multilaterales. Y la idea es cómo se conjugan unos con otros. Pero bien, el multilateralismo clásico de los estados, de los gobiernos en organismos internacionales que en su enorme mayoría son interestatales, son de los estados miembros, al menos los más poderosos. Por ahí. Ahora, este multilateralismo, del cual su máxima expresión son las Naciones Unidas, ¿cómo está? Tú has sido representante ante la ONU, yo he sido representante ante la ONU, pero muchos años después que ti. ¿Cuál es tu visión de en qué estado de situación están las Naciones Unidas? ¿Está respondiendo a la actual crisis del coronavirus, a la crisis económica que está en curso, a la crisis social? ¿Crees que va a pasar lo mismo que pasó con la Liga de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial, que como no estuvo a la altura de los acontecimientos, acabó al final dando paso al nacimiento de lo que ahora son las Naciones Unidas? ¿Cuál es tu evaluación de este multilateralismo a la luz de esta crisis sistémica que estamos viviendo y confrontando todos en el planeta? Mira, Naciones Unidas no ha cambiado su estructuración fundamental desde que fue fundada en la conferencia de Bretton Woods, allá en San Francisco en el año 1945, donde se establece un organismo mundial que eran los aliados que habían participado en la guerra contra el nazismo, con unos ideales y principios que son vigentes. No hay documento más hermoso que la Carta de Naciones Unidas, sobre todo si se complementa con la Declaración
universal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como en todo organismo multilateral están las cuestiones de poder. Entonces no podemos decir que el poder se distribuye en partes iguales. Y en Naciones Unidas quedó constituido desde su fundación que el verdadero poder estaba en algo que se llamaba el Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad habían 5 potencias que son las mismas que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y entonces la Unión Soviética, y cada una con un poder de veto, de manera que si no les gustaba lo que quería el resto del mundo, no pasaba nada en términos de acciones multilaterales, que incluso podían contemplar movidas políticas. Esa configuración de poder no ha cambiado, de manera que si me preguntas por el estado de Naciones Unidas en términos de su capacidad de incidencia sobre los grandes países, pues Pablo, tenemos que referirnos lamentablemente a cuál es la relación de poder de estos 5 países con el organismo central y sobre todo de Estados Unidos. Y si Estados Unidos le declara la guerra a Naciones Unidas, pues el multilateralismo y aquellas esperanzas de la Carta son las que salen más golpeadas. Y si por el contrario hubiera un empuje de la potencia más grande y las otras del Consejo de Seguridad al organismo, apoyo político y también financiero, pues entonces sí tendríamos un instrumento de poder que, como dice la Carta, ojalá pudiera ser en nombre de nosotros los pueblos, porque así son las 3 primeras palabras de la Carta, en realidad fueron nosotros los estados. No, yo coincido totalmente con tu radiografía, ¿no? En las Naciones Unidas tenemos una Asamblea General de 193 estados, cada estado tiene un voto, ahí los estados son iguales, la China tiene un voto, Bolivia tiene un voto, Estados Unidos tiene un voto, pero la Asamblea General solo aprueba resoluciones que no son vinculantes, mientras que el Consejo de Seguridad, que tiene la capacidad incluso de enviar tropas a una determinada región, es un organismo que tiene 5 países que prácticamente son, yo lo he dicho en Naciones Unidas, son como una monarquía dentro del multilateralismo. 5 países que nadie los ha elegido, que estarán allí de manera indefinidamente hasta el momento y que tienen el poder de veto. Eso quiere decir que este multilateralismo bajo este diseño funciona si estos 5 se ponen de acuerdo. Pero si estos 5 están confrontados, prácticamente el multilateralismo, el sistema de Naciones Unidas, anda a media máquina o prácticamente se paraliza. Y hoy lo que tenemos es una confrontación muy fuerte entre Estados Unidos y la China por el otro lado. En este contexto, es posible pensar en que pueda el multilateralismo dar respuesta a los problemas que están planteados? Es muy difícil, pero no es imposible. Y viene a depender de 2 factores. Por un lado, si bien para acciones sociales o digamos acciones de apoyo a la alimentación, de apoyo a los derechos humanos, Estados Unidos tal vez no tendrá el veto porque eso no pasa por el Consejo de Seguridad, pero tiene otro tipo de veto, que es el veto financiero. Es decir, es la cuota que Estados Unidos paga o no paga
a estas entidades especializadas. Y en el momento que Estados Unidos retira el presupuesto o incluso se retira el organismo, tenemos el caso de la UNESCO, tenemos el caso del Consejo de Derechos Humanos y otras instancias que para Estados Unidos simplemente no existen, pues estas puedan pasar por una situación muy grave y ser limitadas, pero no imposibilitadas en su actuar. Y por el otro lado, el segundo está la relativa autonomía, de manera que si bien nos referimos a Naciones Unidas como un sistema, el sistema no opera como sistema porque está dividido en agencias. Alguien lo comparaba a un pulpo sin cerebro, en que cada una de las agencias tiene su propio directorio. Y no es como que el secretario general de Naciones Unidas sea el emperador o el rey y pueda decir, pasa, tú, agencia para el desarrollo, hace tal cosa, la otra para educación, tal otra. El secretario general tiene poderes bastante limitados. Entonces, estas agencias pueden tener cierta autonomía y si tienen el apoyo compensatorio de los países europeos, pues entonces entra una dinámica que ya a los americanos no les gusta mucho y no pueden impedir, como algunos pronunciamientos digamos, del alto comisionado de derechos humanos, que incluso se meten a hacer investigaciones sobre la pobreza en los Estados Unidos y hay un relator especial y eso le cae gordo. Ahora, a ciertas administraciones le cae más gordo que a otros. A Trump, por ejemplo, así como al Bush, ¿verdad? Pero otros, y aquí ya vemos otras perspectivas, que son perspectivas distintas sobre el multilateralismo. Los demócratas y administraciones demócratas son históricamente han sido más abiertas a trabajar con los organismos, a través de los organismos, financiando a los organismos. Entonces hay mucha diferencia entre un extremista como es Trump y lo que fue la administración Obama, que tenía una actitud más abierta y tú lo veías en los discursos o en comparación con la de Reagan. De manera que si me preguntas cuál es el futuro del multilateralismo en el 2021, te voy a remitir a, bueno, veamos cómo salen las elecciones en los Estados Unidos este año. Si será un desastre, si sale reelecto Trump, porque significa la guerra renovada al organismo, a menos que en determinado momento se ponga de acuerdo con los chinos y con los rusos para hacer de las suyas, pero aún ese nivel de multilateralismo está también contagiado, porque las contradicciones, como vos sabés, con China y con Rusia, pues están graves y eso significa impasse en Naciones Unidas, políticamente. Eso quiere decir que la tendencia hoy por hoy es hacia más bien no más multilateralismo, sino menos multilateralismo, más un ejercicio de ciertos nacionalismos del más fuerte. Yo hago esto porque yo soy el más fuerte. Trump lo ha sintetizado. Dice primero los Estados Unidos. Directamente es una frase para decir en segundo, tercer, cuarto lugar estará el mundo. Y en el actual contexto que vivimos, no es posible enfrentar problemas como el del cambio climático, que es un conflicto, un problema mundial, ni temas como el del coronavirus, que también es una pandemia mundial, si no hay un accionar colectivo, compartido a nivel internacional. Entonces, este retroceso en el multilateralismo está ahondando la crisis
del coronavirus desde mi punto de vista. Pero no solo esta crisis de salud, también ahonda la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental. Es decir, que lo que está ocurriendo con estos poderes que anteponen sus intereses nacionales a los intereses del conjunto de la comunidad internacional es que están arrastrando al conjunto del planeta un agravamiento de estas diferentes crisis. Así es, Pablo. Entonces, ¿qué se hace a la luz de ello? Hay que pensar para no pegarnos todos un tiro, ni para desistir en el principio del multilateralismo, que es positivo. ¿Cuál es el mundo post pandemia y qué papel puede jugar un nuevo tipo de multilateralismo? Mira, si algo es un poco con lo que decía Arundhati Roy, la pandemia también es un portal hacia nuevos tipos de configuraciones sociales, pero ¿por qué no? También internacionales. De solidaria, como lo contempló la carta, que van desde lo local, desde las ayudas mutuas hasta lo interregional, porque la crisis de salud, como la crisis climática, ya no paran en las fronteras nacionales. Se habla mucho ahora de que los estados van a salir fortalecidos y que y el estado vuelve al escenario central. Bueno, sí y no. Primero, eso no es ni positivo ni negativo. Me tenés que hablar del contenido social del Estado para comenzar. Pero esa asunción de poderes a la luz de una pandemia climática, una pandemia sanitaria, es poco lo que pueden hacer. Entonces, ese portal, ¿a qué nos puede llevar? Ya estamos claros y hasta el más ferviente nacionalista se dio cuenta que el corona no para en las fronteras, que el cambio climático también les afecta a ellos, de manera que se hace necesario cierto tipo de acción global. Claro, ¿en qué va a consistir la recuperación, por así decirlo? Y nosotros, como elementos progresistas, quisiéramos arrastrar a Naciones Unidas a posiciones que fueran, uno, más justas y más solidarias y más sociales. Y con lo social va lo ambiental, porque como vos bien has escrito y otros, si lo ambiental no se vincula a lo social, es como dice Alberto Acosta, estamos haciendo jardinería. Y en ese marco definir cierto actuar. Se están rompiendo las reglas del multilateralismo que estuvo dominado, sobre todo antes de Trump, por el neoliberalismo capitalista financiero. De repente se rompieron las normas y preceptos, los 10 mandamientos de la austeridad. Y del día para la mañana la Unión Europea crea 500 millones de euros y tantos trillones de dólares, después de que nos decían a nosotros, mira, que no puedes pasarte del presupuesto o del otro. Bueno, hay una ruptura. Hubo también una ruptura en 2008 del sistema financiero. Y a pesar de ciertos esfuerzos, la verdad es que la recuperación fue algo que terminó fortaleciendo más al capital. Esta crisis es distinta porque también es económica, es social, es multifacética y toca a los pueblos, a las organizaciones, a sectores conscientes y ojalá a estados conscientes definir el tipo de respuesta multilateral que lleva a ese tipo de recuperación. Mirá que sí. ¿Para qué sirve Naciones Unidas en este sentido?
actualmente la OMS, mira, está haciendo su papel. Cometió una serie de errores al principio, pero bien, nadie sabía el terreno donde estábamos metiendo, pero hay una serie de tareas que solo ellos las pueden y las deben ejecutar. Si estás hablando de una respuesta global, ¿a dónde vas a ir si no es a la OMS? Y en la región eso se llama la Oficina Panamericana de, de la Salud, aunque, bueno, la administración Trump quiere no los quiere a ninguno, pero ha tenido que trabajar con ellos y ahora corta relaciones con uno, pero eso no le quita prestigio ni papel a la OMS. Pero date un salto al plano de alimentos. Se calcula que en África habrán 265 millones de personas en peligro de morir de inanición, el doble de lo que se calculaba hace un mes. Entonces, el Programa Mundial de Alimentos, que la dirige un norteamericano, y que siempre es un norteamericano el que la dirige, está buscando cómo responder. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, que es parte del sistema de Naciones Unidas, pero ahí no manda ni nadie en Nueva York, ahí manda Washington, también está movilizando fondos y permitiendo acceso a derechos especiales de giro, de crédito, etcétera, a una serie de países que ordinariamente no lo hubieran tenido. De manera que están cambiando las reglas. ¿Cómo hacemos para que esas reglas cambien y no cambien a favor del sector corporativo? Porque ayer anunció Trump que parte de los fondos para el alivio pues iban a ser dirigidos a la pobre industria del petróleo y del gas, que ahora que el barril de petróleo es menos cero, necesitan ser subvencionados. Cuando la crisis climática, y vos sos uno de los expertos, nos está apuntando a un mundo sin combustibles fósiles. ¿Será esta la oportunidad? Vinculemos la pandemia con la problemática del clima y con la movilización social que hay alrededor de la justicia climática para construir un multilateralismo que responda a las distintas emergencias. Ya ustedes en el movimiento de justicia climática han dado el primer paso muy importante con esas movilizaciones. El problema que tenemos en el multilateralismo es que, como tú muy bien lo has dicho al principio, el multilateralismo es entre estados. Entonces, si uno quiere cambiar el multilateralismo, tiene que cambiar el estado. Depende de la elección en Estados Unidos, depende de lo que va a ocurrir en la elección en Nicaragua, en Bolivia, depende de los cambios políticos en la China, porque los que van a configurar un cambio, una reforma del multilateralismo serán los estados. Entonces, si no hay cambio en estos estados, o si estos estados cambian para mal, el resultado del multilateralismo será aún mucho peor. Entonces, pero hay muy poca discusión en nuestros terrenos nacionales sobre el multilateralismo, ¿no? Es decir, yo no veo una discusión en movimientos sociales, sindicales, indígenas, de bueno, tenemos que lograr estos cambios en nuestros gobiernos nacionales para que, además de un montón de cosas, también incidan en un cambio en cómo queremos una nueva integración, un nuevo multilateralismo, etc. El segundo tema que le veo es que para mí, aunque es muy difícil, pero la crisis ha mostrado que hay que trasladar algo de soberanía de los estados a estas instituciones multilaterales. Porque no sirve tener una institución multilateral que no tiene la capacidad, la autonomía de poder tirarte de las orejas cuando, por ejemplo, estás dejando que una pandemia se esparza, cuando estás permitiendo que se deforeste de forma masiva los bosques. Entonces, el, el multilateralismo que necesitamos no puede ser solamente de buena voluntad de los estados, sino los estados
tienen que pasar a una fase en la que le transfieran a este organismo supranacional la responsabilidad sobre ciertas atribuciones, sobre ciertos temas que tienen que ser vistos a nivel mundial, como es el cambio climático, como puede ser el tema sanitario, o como pueden ser los temas muy agudos que se van a presentar a nivel de la alimentación en algunas regiones, en fin. Entonces, necesitamos transferir una parte de esta soberanía. Veo poco de discusión al respecto. Veo poco de discusión al respecto de decir, bueno, esto significa que hay que ponerle un fin a esto del Consejo de Seguridad, o si se quiere, a los 5 miembros monárquicos que tienen derecho a veto eterno. Yo creo que si no hay un cambio ahí, es muy difícil realmente que haya un cambio sustantivo en todo el sistema. Y también, viendo el otro lado de la medalla, actualmente cómo es en las Naciones Unidas. Uno se nombran a los directores, por ejemplo, ya sea de UNICEF, ya sea de la OMS, etcétera, por acuerdos entre los estados, ¿no? Entonces, tú para ser director, con tu estado que te respalda, haces acuerdos con otros estados para conseguir la cantidad de votos que te permitan ser el director de esta eh, agencia, de este suborganismo de Naciones Unidas. Y esto genera un problema porque ¿a quién vas a responder más tú como autoridad que es elegida en el marco de una alianza de estados? ¿A esos estados que te han apoyado para que seas, o vas a responder a tu mandato institucional por encima de las alianzas entre estados que dieron origen a tu elección? Entonces, ¿cómo hacemos que estas entidades, tanto de la OMS, de la FAO, de la CBD, dejen de tener eh, sus presidentes, sus directores, empiecen a ver la problemática del todos a partir del todo y no a partir de estas alianzas interestatales que se han dado y que se siguen manifestando, ¿no? Tienes razón. A ver, vamos por lo de la soberanía. Aquí estamos en una aparente incongruencia. Necesitamos luchar por la soberanía nacional, que significa por la democracia y por regímenes que respeten voluntad de mayorías con criterios de, me remito a Nancy Fraser, de protección social y en el mejor de los tiempos una visión emancipatoria. A la vez, no es lo mismo, lo señalaba Maristela en una conferencia, que soberanía estatal. Tal vez esa es una discusión a la que hay, la soberanía estatal, que puede ser regresiva, que puede ser antidemocrática y contra la que Michelle Bachelet y el Organismo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero también el organismo regional, la CIDH de Derechos Humanos, han alertado contra que en nombre de luchar con la pandemia se les vaya la mano en materia de derechos humanos. Aquí en nuestro país vecino, en El Salvador, el presidente Bukele aparta la corte y está militarizando la respuesta a la pandemia. Y muchos le aplauden. Y esto es lo peligroso. Entonces, ese tipo de... Y a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Trasladado al multilateralismo, si lo podemos hacer el eco de una visión de más democrática, que si bien, como bien señalen, no se puede saltar al Estado, tampoco, y en esto ha venido caminando lentamente Naciones Unidas, quiere atender también
como a las necesidades y a los llamados de las sociedades civiles en los países y no solo a los gobiernos. Claro, eso es muy delicado y los primeros en pegar el grito son los países latinoamericanos. No, aquí no nos traten como africanos, no somos colonia y ustedes están aquí para darnos asistencia técnica y, es decir, sí, efectivamente, si efectivamente Naciones Unidas puede reflejar ese interés global al que te, esos valores globales y empujarlos. Y aquí hay que mirarlo entonces como un terreno de batallas, ya no es y de ideas. Fíjate que a los que les guste este tema les recomendaría con la las personas pueden cambiar el organismo. Una cosa era Naciones Unidas bajo Ban Ki-moon, un desastre total, pero hay cosas nuevas con Antonio Guterres, el portugués. ¿Y sabes de dónde salieron? Salieron a partir de la reflexión sobre América Latina y lo que pasó en Chile, en Ecuador, en parte lo de tu país, Bolivia, las revueltas, y lo basa bueno, en dos partes. Primero entabló una reforma de Naciones Unidas y corrigió unas cosas que estaban mal, como lo de las operaciones militares, del mantenimiento de la paz, esos escándalos sexuales, eso es lo que ocurrió en Haití y en otras partes. Pero también a partir de los sudamericanos, lo que yo lo estuve viendo de cerca. Mira, por ejemplo, el giro en las declaraciones de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Alicia Bárcena, comparar los discursos de ella del 2017 con lo que está diciendo últimamente. Y hay un cuestionamiento que pocas veces lo había oído de funcionarios de Naciones Unidas de los mecanismos de mercado, llamando a un mejor Estado, preocupándose más por los temas de la desigualdad y de que este precepto sacrosanto del neoliberalismo en términos de austeridad y de presupuestos y de los parámetros estrictos macroeconómicos, mira, los están cuestionando. Y eso iba bien, pero vino la pandemia. Pero, ¿qué es lo que subrayo? Que hay una cierta fluidez intelectual que también se refleja política, porque Alicia Bárcena no habla por hablar, sino porque también está reflejando un sentir en Nueva York, en la Secretaría, en altos funcionarios. Mira, este sistema no nos está está produciendo revueltas y muertes y protestas, etc. Naciones Unidas no puede simplemente ir como va el Banco Mundial a la palestra del neoliberalismo, sino que puede tratar de dar una visión que no sea la liberal, demócrata, internacionalista, que ahora entra un poco en crisis con la pandemia. Están buscando diálogo con las sociedades, no le entienden al fenómeno de las protestas sociales, a los nuevos actores sociales, porque estaban acostumbrados a moverse con las élites, con los partidos, con los actores políticos, con las ONGs que eran sus interlocutores, pero hay un mundo social, tú lo sabes bien, más allá de las ONGs, que en el mejor de los casos tiene derecho a dialogar de alto nivel, como los indígenas, tú lo sé, y vos fuiste uno de los que más empujaron ese tipo de interacción alrededor de los principios de la madre tierra que comenzaron a colarse en el vocabulario de Naciones Unidas y que no le gustó para nada, bien lo saben, ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a Nueva Zelanda, ni a Australia, pero se coló.
Eh, Bien, eso es progreso. Nosotros podemos, desde los pueblos, desde la sociedad civil, sino incidir en los estados a veces a través de los organismos internacionales, irnos afuera para volver adentro y decir, miren, aquí está lo que está diciendo la ONU en esto, en esto, en esto, en esto, sobre todo en materia de derechos humanos. Ustedes son firmatarios, ustedes los gobiernos son miembros, acaten. Y si no, los denunciamos. Ahora, que Naciones Unidas pueda venir a castigar, ya entras en las cuestiones de sanciones y ahí ya nos vamos otra vez al Consejo de Seguridad, donde algunas cosas se sancionan, otras no, o hay sanciones unilaterales contra Cuba, contra Venezuela, que son eh, que salen de un país, aunque por derecho, si no son multilaterales, son ilegales. Yo coincido totalmente en que si tenemos que avanzar, mejor dicho, hacia un multilateralismo más incluyente y de mayor participación social. Y que por participación de la sociedad civil, esta no se puede limitar a las redes de ONGs que están ya por décadas alrededor de las Naciones Unidas. Y que obviamente este multilateralismo tiene que tener un diálogo con los actores que están emergiendo en todo el planeta, en estas revueltas sociales, indígenas, de mujeres, y esto significa para Naciones Unidas un cambio fundamental. Crear esos espacios es fundamental si es que las Naciones Unidas es capaz de reinventarse. Ahora, yo veo de que el rol de los individuos dentro de Naciones Unidas, tú lo has marcado, es importante y puede hacer cambios. Pero sobre todo cambios a nivel de los discursos. Y eso uno lo ve. Sube una persona de presidente de la Asamblea General con una visión, en los discursos imprime una visión que él refleja. Pero en realidad, ¿cuánto de esto se materializa? ¿Cuánto de esto se efectiviza y se convierte en normas, en políticas aplicables? Yo diría muy poco, casi nada. Es más como influir a través de el discurso, más que de orientaciones concretas, porque ahí no se avanza. Eh, la crisis del 2008, yo estaba allí, los discursos en contra del neoliberalismo a mí me asombraron en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando fui por primera vez. En ese momento nadie era neoliberal. Yo decía, pero pucha, estos todos son antineoliberales, ¿no? Porque claro, acababa de pasar la crisis del 2008. Y sus discursos eran increíbles. Ni siquiera en algunos movimientos sociales bolivianos los hubiera escuchado. Pero sin embargo, el grueso de las acciones fueron para salvar a la banca y al capital financiero. Entonces hay una suerte de distanciamiento, ¿no? De esquizofrenia, yo le digo, entre muchas veces el discurso y la acción hacia dónde se va. Y lo que yo pienso es que necesitamos un multilateralismo de menos discursos y más de acciones, más de hechos. Yo creo que en tiempos de crisis tan aguda como las que se agrava, si solamente hay buenos discursos, la población se empieza a cansar porque quiere respuestas concretas. Entonces, yo veo un peligro de que, por ejemplo, incluso el discurso de la madre tierra, en la medida en que no se efectiviza, y peor que en el caso boliviano, ni siquiera el gobierno boliviano que lo promovió lo respeta, el efecto que tenemos es el opuesto. Menos gente cree hoy en Bolivia en realmente la autenticidad de lo que se estaba planteando. Entonces, tenemos que ir hacia unas Naciones Unidas de más hechos
menos palabras. Y esto pasa porque en Naciones Unidas discutamos el tema que nadie quiere discutir, que es de los mecanismos eh, que apliquen sanciones, de los mecanismos vinculantes que garanticen los acuerdos, los tratados. El único acuerdo que tiene un mecanismo vinculante de solución de disputas muy fuerte es la OMC, ¿no? En cambio climático, el Acuerdo de París, si tú no cumples con lo que dijiste que ibas a hacer, no te pasa nada. Tenemos lo mismo en biodiversidad, en fin. Entonces, si dentro de las Naciones Unidas no se empiezan a adoptar estos mecanismos que tengan cierto poder de ejercitar, de aplicar medidas para garantizar aquello que se ha acordado, entonces empiezan a perder credibilidad. Yo espero equivocarme, ¿no? Yo veo que hoy hay menos credibilidad de la que había hace 10 años atrás en este sistema. Y eso me preocupa, porque al mismo tiempo que veo todos los problemas que tiene, estoy convencido de que no hay soluciones a los más grandes problemas solo en el marco de los estados nacionales. Los estados nacionales por sí solos no pueden resolver temas ni del coronavirus, ni de la crisis financiera internacional, ni de la hambre de características mundiales, ni del cambio climático, y podríamos seguir la lista. Entonces, más que nunca necesitamos el multilateralismo. Eso nos está mostrando el coronavirus. Pero no veo procesos profundos de reflexión y audaces de decir, bueno, ya, repensemos entonces cómo debería ser este multilateralismo. Una cosa que Miguel Descoto decía, hay que reinventar las Naciones Unidas. Él era en ese entonces presidente de la Asamblea General y él planteaba una reinvención de las Naciones Unidas, porque la necesitamos más que nunca, pero bajo otras características. Sí, y la característica fundamental sería quitarle poder a los Estados miembros, que pasaría por un cambio en la Carta, y eso es difícil. Pero vamos en etapas. Como vos lo has dicho, nosotros podemos ser muy críticos del multilateralismo de Naciones Unidas y siempre terminamos el discurso crítico diciendo, pero necesitamos a Naciones Unidas más que nunca. No podemos prescindir de esto. Entonces, no es blanco y negro. Primero, mejor un buen discurso que un discurso negativo. Si no podemos avanzar, ¿cómo hacemos para no retroceder? Es decir, el discurso, la batalla de las ideas, la narrativa, la interpretación. Necesitamos tener, si no a los estados, por lo menos a elementos de la Secretaría y algunas agencias, unas más que otras, a favor de esta narrativa que en alguna medida se distancian un poco de las narrativas de Trump, o simplemente se vuelven más multilateralistas, no están ahí como representantes de un país, pero que ya tienen una visión más amplia, como pueden tener sectores del Congreso en demócrata en los mismos Estados Unidos. Pero aquí es lo que vamos, es a que ganemos la batalla de interpretación. Volvamos al COVID, sobre cómo salir de esa crisis que no es simplemente sanitaria, sino que es compleja, sistémica y multifacética. Ahí está el debate y queremos saber qué dice Antonio Gutiérrez, qué dicen los otros sobre esto mismo que estamos discutiendo. Y en tanto van elojurando, hay otra labor muy importante que se tiene que ir haciendo y que se está haciendo, de la cual sabes mucho también, la investigación.
la interpretación sobre los datos, es decir, no es únicamente un debate ideológico académico. Naciones Unidas no es eso, aunque lo académico incide, pero necesitamos el tipo de labor que lleva a cabo la OMS o el Programa Mundial de Alimentos ya con las concretas o con las misiones de derechos humanos que se envían a diversas partes, o los estudios sobre el estado de la niñez de UNICEF, sobre la violencia de género de ONU Mujeres, etc. Eso es imprescindible para nosotros, los pequeñitos en la sociedad civil. Esos informes los devoramos, nos dan pautas, nos dan luces, son bastante éticos, no son perfectos, pero están enmarcados en una perspectiva de cambio, a veces de cambio radical y de concreción de derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas. Pero bien, entonces, impulsar eso, no dejar que nos lo quiten. Mire, cuando yo llegué a Naciones Unidas, allá por el inicio de los años 80, había algo que se llamaba la Comisión sobre Corporaciones Transnacionales o Multinacionales, ¿te acuerdas? Y desarrollaron estudios muy buenos sobre las chanchadas que hacían las grandes corporaciones y tenían un cuerpo de investigadores. Llegó Ronald Reagan y jodió hasta que barrieron con eso. ¿Te acordás de los estudios de las Naciones Unidas, de la conferencia sobre comercio y desarrollo, la UNCTAD? Muy buenos trabajos sobre las características y las tendencias en la economía mundial que eran muy distintos de los que te estaba sacando el Banco Mundial. Estaban más estructurados en un discurso comenzaron a hablar del comercio justo, etcétera. Bueno, también fueron liquidados y esas son pérdidas también para los pueblos. Pero esos son espacios que tal vez en el contexto post-pandemia pueden ser recuperados. No, mucho va a depender, por supuesto, de la configuración. Si hubiera un bloque latinoamericano que al unísono exige eso, pues podría ocurrir, pero vos ya sabe la configuración, cómo está eso. Pero no podemos permitir que la ONU se vuelva una OEA y que entonces lo que dice Trump hoy lo dice Diego Almagro mañana. Entonces, eso no necesitamos instrumentos de la política exterior de nadie. Y en algún caso darle más voz a los europeos en materia del pensamiento en América Latina y más papel a Naciones Unidas en América Latina, porque la doctrina Monroe todavía sigue flotando por allí. Pero afortunadamente la OEA ha hecho tantos debacles en nuestro continente que le ha abierto espacio a la ONU y en tu país efectivamente un papel cuidadoso, tú sabrás más, que puede ser un representante especial tratando de ayudar, pero ayudar no simplemente al gobierno, sino a buscar soluciones políticas dialogadas, justas, totalmente compatibles, inclusivas. No es que vas a excluir a tal por cual, a Correa porque no me gusta o a Morales porque no me gusta, sino que o sos inclusivo o no sos inclusivo. Y esos son Naciones Unidas en ese sentido tiene la fuerza como para decir, señores, este marco tiene que ser inclusivo y no pueden haber soluciones que sean contrarias a determinados tipos de principios políticos. A como le están diciendo a Ortega, la OMS, ahora que mire usted, y lo señalaron por nombre y apellido a Nicaragua, usted no puede dejar de faltar a ciertas normas fundamentales sobre aislamiento social, sobre el testing, sobre esto y sobre el otro. Le dieron una mala nota y eso salió en diversos periódicos internacionales.
De manera que eso nos ayuda a nosotros que estamos en la lucha contra una dictadura que dice que está defendiendo la soberanía y el empleo en el país. Ahora, tú has mencionado los debates que se tienen que dar en el post-coronavirus, pero ¿qué hay de los debates que hay que darlos ahora, ¿no? Porque el coronavirus está visto que este periodo va a durar más de lo que se creía, no van a ser un par de meses, esto va a durar un año y medio, entre cuarentenas que se relajan un poco, luego que vuelven, una segunda ola, una tercera ola. Y entre tanto, lo que estamos viendo a nivel mundial es que, por un lado, crece el endeudamiento externo, yo diría casi de todos los países del sur. Y un tema, todos vamos a salir más endeudados. ¿Cuáles van a ser las condiciones de este endeudamiento? Hay que discutirlas ahora, porque si no, lo que vamos a tener es países súper endeudados al final y bancos liderados por el FMI y por el Banco Mundial queriendo utilizar esa tragedia y el hecho de que ellos dieron ciertos créditos para imponer medidas de austeridad económica, como lo han hecho en otras crisis. Entonces, en Naciones Unidas a mí me llama la atención que en la Asamblea General no se esté generando ahora una discusión sobre cuáles deben ser las condiciones, los principios que deben regir en todo este proceso de prestar dinero a los países que lo necesitan. Y creo que es fundamental, porque unas Naciones Unidas que hace discursos, pero que resulta que el que maneja la plata es el Banco Mundial y el FMI, y ellos en el fondo son autónomos de las Naciones Unidas, es uno de los problemas también de este multilateralismo. El otro tema, es necesario en el ámbito de Naciones Unidas rever todo el tema del libre comercio, porque durante las últimas décadas se dijo cada país tiene que aprovechar sus ventajas comparativas y especializarse en producir aquello en que es mejor que otros. Y eso ha llevado a que la gran mayoría de los países se vuelvan dependientes, monoexportadores de uno o dos productos. Y obviamente cuando viene una crisis como la crisis del coronavirus, estas economías pues tambalean totalmente, colapsan, porque dependen o de exportaciones de hidrocarburos y con un precio de petróleo negativo, o dependen de la exportación de uno u otro commodity que por X o Z razones cae en el mercado mundial. Es decir, el discurso del libre comercio hoy ha sido puesto totalmente contra la pared por la vía de los hechos por el coronavirus. Lo que más necesitamos son países diversificados económicamente, más sustentables, que no sean dependientes de un solo commodity que se vende en el mercado mundial. En otras palabras, de países que no sigan todas las reglas que ha venido imponiendo la Organización Mundial del Comercio. Entonces, esta es la otra pata. Entonces, no creo yo que el multilateralismo se puede reconfigurar si no tiene poder sobre el área económica de créditos y sobre el área de comercio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con las inversiones y con las disputas, las controversias sobre inversiones ahora? Obviamente los estados están tomando medidas para precautelar a su población, en muchos casos que van a ser demandadas en paneles de arbitraje internacional porque van a afectar a ciertos inversores extranjeros. Entonces, en el nuevo reordenamiento, que yo opino hay que empezarlo a discutir ahora, antes de que más bien acaben consolidándose estos poderes económicos con su visión de aprovechar la crisis,
es necesario encarar la discusión de estos temas. Y una forma de presionar a que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo haga y otros consejos que son parte de ella, es que empecemos a promover estos debates en la sociedad civil. Comparto totalmente en organizaciones académicas, científicas, eh, en base a estudios, pero si no empezamos este debate ahora, el día de mañana saldremos de una pesadilla del coronavirus para darnos cuenta que vivimos otra pesadilla, que es la del endeudamiento externo, la de eclosiones sociales, la de un problema de hambre terrible, en fin. Entonces, creo que hay que repensar el multilateralismo en sus múltiples dimensiones y en las múltiples instancias que la componen. Concuerdo con vos y nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar todo esto, aunque las implicaciones globales del coronavirus todavía no las tenemos a la vista, aparte que vemos que se nos viene encima una pandemia económica. Y habrá unas fases, y esto es como en el marco sanitario, de emergencia, pero luego, ¿qué viene después de la emergencia? ¿Cuál es esa nueva normalización? Recordemos el 2008, el costo de la crisis, ¿qué es lo que no queremos? Que el costo de la crisis en 2008 fue trasladada del norte hacia el sur, a como en las otras crisis también, y la manifestación de eso fueron las deudas y puede volver a hacerlo. Pero estamos ante un nuevo momento, 12 años después. Algunos hablan ahí, ¿cuál es la palabra alemán? La Zeitgeist, de cambio sistémico, de todo se está cuestionando ante lo que estamos viendo. Entonces, primero nosotros tener claro cuál es nuestro horizonte, y quisiera ver que es el de solidaridad social. El de la solidaridad social nos está abriendo ahora mismo que el COVID nos abre una discusión sobre políticas públicas. La política pública, comenzando con la sanitaria, que vemos que fue totalmente inadecuada en todos los países, pero si pasamos a la económica y a la ecológica, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuáles son las interconexiones de eso? Se está discutiendo, ¿será esto? Vamos a lo concreto. ¿Será esto la oportunidad para impulsar este Green New Deal, el nuevo deal verde, que tiene lo que está, cartas que hay comunicaciones que han salido ya de los mismos gobiernos europeos, es decir, que ante la crisis climática, bueno, y económica, había que hacer reconfiguraciones, pero interconectadas, y que eran críticas, tal vez no lo suficiente, del papel del capital, pero sí son radicales. Hay espacio para este tipo de radicalismo. Mira, los discursos en Europa han venido cambiando. Lo que pasa es que en lo de Trump, mira lo que venía diciendo el Bernie Sanders hasta hace poco y el movimiento que logró montó, de manera que no estamos partiendo de cero. Hay bases sociales para discusiones que tienen que ver con lo más básico. Concretos, otra vez, Haití, el país más pobre del continente, se va a quedar sin capacidad de importar. Caen las remesas porque no hay empleos en el norte. Países como Haití, como El Salvador, como Nicaragua, pues mira, si son más importantes a veces que las propias exportaciones y los
y la ayuda internacional. Pero 70% de los alimentos de Haití son importados. Pero hace 15 años eso era solo menos del 20%. Claro, vino la liberalización a ese y Clinton y había que el comercio, el comercio desregulado, abajo las tarifas, y ahí tiene la situación que ahora si se quedan sin poder importar, habrá hambre. Esas son las discusiones que hay que tener. Bueno, ese tipo de reglas y volver a hablar, tal vez hay que redescubrir la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en esos sentidos, volver a reenfocar cuál es la responsabilidad social del Estado. Que si no nos vamos a quedar en esta discusioncita de Estado de Derecho, cuando eso no nos asegura para mucha gente en los países más pobres ni el pan ni la paz tampoco. Son discusiones políticas y hubo, interesante, en Naciones Unidas hubo una reticencia. Fíjate que el Consejo de Seguridad no se había metido a discutir lo de la pandemia y los Estados Unidos y China tampoco quería que se discutiera, como China no quiso que se metiera la OMS en las primeras semanas del virus en Wuhan. Pero esto es un asunto profundamente político. ¿Pero qué está pasando hoy o el miércoles, el 22? Hay una discusión virtual en el Consejo de Seguridad sobre la pandemia, es decir, se impusieron otros criterios. No he seguido la discusión, hay que buscarla, pero pistas alrededor de lo que estamos pensando, de lo que estamos hablando, a ver si aparecen por allí o no, pero es el Consejo de Seguridad. Otra cosa son los paquetes de estímulo. Y es interesante que tratando de que no colapsara el orden neoliberal, los subsidios, las nuevas deudas y créditos no fueron trasladadas no a Naciones Unidas para crear un fondo, que es lo que se debió de haber hecho, un fondo de esos trust funds multilaterales para ayudar a los países, no, se le dieron las facultades al Fondo Monetario. Fíjate que ni al Banco Mundial, ni al Banco Interamericano, ni nada, al Fondo Mundial, que ahora es el que lleva la batuta de que si a los países les dan, a Bolivia le acaban de aprobar unas cantidades o no. Pero mira el último discurso de la directora del Fondo Monetario en la reunión anual que se hizo virtual también. Está interesante porque no se parece a los otros discursos. De manera que hay una fluidez en las ideas, o están desestabilizados. Podemos nosotros aprovechar esa desestabilización para meter un gol, aunque sea retórico, para que esto trabaje a favor de la paz. ¿Qué es lo que hizo Antonio Guterres? Dijo, mira, lo de la pandemia, y no por ello nos vamos a olvidar de otras cosas. Hizo un llamado global a ceses al fuego en todos los países que estaban en conflictos militares. Y esto incluyó Colombia y el ELN lo recogió. Mira, si vamos a luchar contra esta pandemia, se requieren criterios de unidad, etcétera, 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 para ir todos juntos. Ahora, ir todos juntos también es un discurso tramposo, porque no podemos olvidar las contradicciones sociales, y en Nicaragua no nos vamos a olvidar de los 400 muertos que ocasionó esta dictadura. Pero sí, te digo que es difícil querer responder a la crisis integralmente, a la pandemia, al tsunami que se nos viene encima. Debiéramos de poder hacerlo con el Estado, con el sistema de salud, y ahí todos andar tocando con las pailas como en Europa, defendiendo a los trabajadores de la salud, pero los pobres trabajadores de la salud están
no pueden hacer nada sustantivo, ni máscaras andan en los hospitales a veces, porque el régimen decidió que aquí no entraba la pandemia. Y como controla los números, nada, hasta que veamos escenas tipo Guayaquil en las calles de Managua, habrá conciencia de lo que ha pasado. Pero el punto es que esa discusión que hubiéramos querido llevar a cabo con el Estado y desde el Estado a Naciones Unidas, pues simplemente no se va a dar. Necesitamos canales propios con Naciones Unidas sobre estos temas candentes. Y ahí, fíjate que nos escuchan y eso es muy positivo. Hay canales y quisiéramos pensar que, que inciden, pero nos preocupa lo de la deuda porque esto le cae a otra generación y la opción que tiene este mismo gobierno de seguir pagando la deuda a pesar de la catástrofe que se puede venir en un mes. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Ver dónde está el multilateralismo, cuáles son sus luces, sus sombras y qué podemos y qué deberíamos hacer y los problemas que hay al frente. Eh, es un tema que tiene que ser más profundizado. Eh, Hay otros temas que han salido y esperamos tocarlos en otros programas, como el del New Green Deal, algo que se viene discutiendo mucho, de qué características, en fin, seguramente haremos un programa al respecto. Y hay que ver también el lado, hasta ahora lo hemos visto, el problema desde la perspectiva norteamericana, de Estados Unidos, de Trump, pero cómo lo vemos desde la perspectiva de la China y cuáles son los planes, las medidas de la China en relación al multilateralismo, en qué medida es viable continuar con un proyecto el más grande megaproyecto a nivel mundial como es el cinturón eh, y la ruta de la seda que está implementando la China. Eh, Creo que estos son temas que obviamente nos quedan en el tintero para futuras conversaciones. Te agradezco profundamente, Alejandro, y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Saludos a todos, Pablo, muchas gracias y continuamos en comunicación solidaria.